¿verdad? Juan capítulo 7, ¿verdad? ¿Recuerdan dónde estamos? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, yo les voy a recordar, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Que pasó ya un mes y a veces, pues, usted sabe, tenemos una memoria un poco corta. Y entonces vamos a ir con... ¿Estamos listos? Recuerdan que la último sermón era Jesús hizo una invitación. ¿Recuerdan que era una invitación que Jesús hizo? Bueno, les recuerdo que el capítulo 7, 8 y 9 y el 10 se está desarrollando en una fiesta. ¿Cuál era la fiesta que se estaba desarrollando? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? Era una fiesta que había ahí. La fiesta de los tabernáculos. ¿Recuerdan? Era el motivo de la fiesta. Jesús, los hermanos de Jesús, hijos de María, lo hablamos, invitaron a Jesús y le dijeron, bueno, tú que has perdido tanta gente, tantos discípulos, qué buen tiempo ahora que va todo el mundo a Jerusalén para que tú hagas un milagro y ahí vuelvas, o sea, de manera de burla. Y Jesús no fue el primer día, sino fue, ¿recuerdan? Fue el miércoles, en la mitad, y no fue a la celebración, aunque como devoto él debía ir de sus tradiciones judaicas, pero él fue y lo consiguieron, ¿dónde? En una sinagoga enseñando. ¿Por qué? Y después recuerda que esta fiesta de los tabernáculos era para dos cosas. Primero, esa fiesta era para dar gracias a Dios por la cosecha del año, ¿verdad? Y mucho de lo que hacemos ahora, ¿verdad? Más o menos era entre septiembre y noviembre la fiesta, y este país celebra el Día de Acción de Gracias más o menos en ese tiempo, cuando se acaba la cosecha, y es un tiempo para dar gracias por todo lo que Dios nos ha dado. Ellos daban gracias a Dios por la cosecha del año, pero también oraban para que el próximo año también pudieran ver la gracia y ese favor de Dios. Pero segunda, ¿recuerdan qué más recordaba esta fiesta? Ellos estaban recordando la provisión de Dios en el desierto. ¿Recuerdan que cuando el Señor sacó al pueblo a través de Moisés y pasó, ¿verdad? Y pasó por el mar y fue y entró, estuvo en el desierto 40 años, ¿recuerdan? Bueno, ellos estaban celebrando también que hubo un momento que el Señor le dio a ellos provisión. ¿De cuál? Agua de la roca. Eso estaban celebrando. ¿Recuerda cuando nosotros estábamos sedientos? El Señor hizo que saliera del agua, de la roca, agua. Y en el último, ¿verdad? Hablamos, ¿qué es lo que pasaba en esa fiesta? En esa fiesta pasaba que ellos se reunían por una semana. Este era el último día de la semana de la fiesta. Y en esa fiesta ellos ponían un altar, ¿verdad? Ellos hacían afuera del templo, hacían enramadas, recordando de que ellos estuvieron, ¿verdad? De manera, por el desierto anduvieron y hacían casas de palma o chozas, decimos nosotros, y ellos hacían eso, iban a estar y estaban en casas de palma, pero ellos también tenían, el último día de la semana, ellos daban 7 vueltas alrededor del altar y cantaban, recuerda que cantaban el Salmo 118, 25. Y al final iba el sumo sacerdote iba al estanque de Siloé, ¿recuerdan el estanque de Siloé? Con una vasija de oro iba y echaba en el altar agua. Y en ese momento, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Jesús, en el momento que ellos estaban, el sumo sacerdote estaba echando agua sobre el altar, recordando el agua del desierto. Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? ¿Verdad? Jesús le dijo, si alguien tiene sed, venga y beba, porque yo soy el agua de vida. El Señor estaba diciendo, esa agua y ese agradecimiento, ¿quién es la roca? Soy yo. Y ustedes necesitan esa agua, y es una bendición de que se recuerden lo que pasó, lo que yo hice en el desierto, pero ustedes necesitan el agua de vida, el agua que nunca más le va a quitar la sed, y esa agua soy yo. Entonces Jesús en ese momento hizo una invitación, ¿a qué? A que bebieran. Hoy que vamos a la respuesta, el tema del día de hoy, ¿verdad? Ahí lo dice, la respuesta a la invitación, vengan y beban del agua de vida, ¿verdad? Jesús les hacía y nos hacía a nosotros, nos hacía una invitación. Aquellos que son creyentes han bebido del agua, que es lo mismo, beber del agua es lo mismo que aceptar a Jesús, que creer en Él. Así que recuerda, y dice que después que desde nuestro interior, ¿qué iba a hacer? Si nosotros bebemos de esa agua, de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva. Recuerda que hicimos una ilustración sobre el estanque que tenemos allí, ¿verdad? Que hay muchos cristianos que ven a la iglesia como si fuera un centro comercial donde voy a buscar aquellas cosas que necesito, pero que ser cristiano es mucho más allá de venir a que Dios les dé algo, sino que esas bendiciones corran, porque el estanque, el agua se queda allí, pero una fuente, ¿qué hace la fuente? La fuente se desborda hacia los demás. Y
una de las cosas que dijimos al finalizar era que los cristianos tenemos que ser fuente de bendición para los demás. Porque si yo solamente estoy yo recibiendo la bendición, soy un estanque de agua emposada. Pero cuando ese río corre, eso trae bendición para los demás también. Los demás perciben de que tú has bebido esa agua. Seamos un canal de gracia para el mundo, es lo que pudimos, ¿verdad? Al hacer esta invitación, como cada vez que se hace una invitación, siempre hay diferentes tipos de respuestas. ¿Sabían que donde se predica el evangelio hay diferentes tipos de respuestas? Hoy vamos a ver 4 tipos de respuestas que se producen a la invitación a recibir a Cristo. ¿Sí? Una vez más, la predicación provoca reacciones en la multitud. Provocó ciertas reacciones en la multitud. Y el día de hoy vamos a ver el primer grupo. Vamos al versículo 40. Juan, ahí estamos, ¿verdad? Juan 40, 53. ¿Están ahí ya en el 40? Sí. ¿Sabe cuál es el primer grupo? Los convencidos. Vamos a leer el 40. El primer grupo de la reacción fue convencidos. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente, ¿este es quién? El profeta. Ese es Juan 7:40. Así, ya hemos hablado de quién era esa multitud. ¿Recuerdan dónde empezó esa multitud a perseguir o a seguir a Cristo? Cuando multiplicó los panes y los peces. ¿Recuerdan? Jesús después estuvo en el mar, lo siguieron. ¿Dónde está? Entonces, esa multitud, incrédula a esa multitud, allí en Jerusalén, en medio de la fiesta, Jesús les invita. Y hay un grupo, ¿verdad? Y hay un grupo que dijo lo siguiente, este es el profeta. El profeta, si ven que están en sus Biblias que están con mayúsculas. Esto pasa siempre cuando se predica el evangelio. Hay diferentes reacciones. Y estos dijeron, este grupo, ¿verdad? Al escuchar el mensaje de Jesús y ver su vida, ¿qué dijeron? Este es el profeta. Este es el profeta, ¿verdad? ¿Y eso viene de dónde viene eso? Solamente anótenlo, no vayan allí. Deuteronomio 18:15. Dijo Moisés al pueblo, dice, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos yo levantaré, el Señor tu Dios a él oirán. Moisés estaba diciendo, va a venir un profeta. ¿De quién era? Porque Moisés, ¿quién era Moisés? Moisés era un líder, pero Moisés es tipo de ¿quién? De Jesucristo. No es Jesucristo, es un tipo. Pero dice, yo soy un profeta, ¿verdad? ¿Quién es un profeta? Ahorita vamos a hablar un poquito. Va a venir un profeta mayor que yo. Va a venir un profeta en el futuro. Va a venir un profeta que sería la revelación de lo que él estaba haciendo. Y Moisés era un representante de Jesús. Aún, ¿verdad? Hoy día, Jesús era el profeta, ¿verdad? Que ellos estaban esperando. Cristo, cuando cada profeta en el Antiguo Testamento, y el último que fue Juan el Bautista, hablaba, era un tipo de Jesucristo. Pero cuando llegó Cristo, ¿qué pasó? Llegó el profeta de profetas. ¿Hace falta otro profeta después de Cristo? No. Entonces, ¿verdad? Porque la Biblia dice que ¿quién es Jesús? Es el resplandor de la gloria de Dios. Y es la expresión más maravillosa de Dios. Así que cuando Él viene, el mundo anteriormente estaba en tinieblas, ¿verdad? Estaba en la sombra. Pero cuando Cristo vino, dijeron, este es el profeta. Este grupo dijo, este es el profeta esperado por nosotros. Este es el que nos dice también 18:18, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mande. Haciendo un paréntesis, ¿verdad? Hoy día hay mucha confusión en reuniones como la nuestra sobre lo que es un profeta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se hacen pasar o dicen que son profetas. Pero lo primero, para que podamos nosotros identificar el término. Primero, para ser un profeta, tenía que ser una persona elegida por Dios y enviada por Dios. Mire lo que dice, ¿qué dijo Jesús? Mire, Jesús dijo 38 veces en este libro que él había estado enviado por el Padre. ¿Recuerdan? Yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, primero, para que una de estas personas hoy día diga que es profeta, tiene que haber sido elegido por Dios y enviado por Dios. Por ahí todavía nos pueden, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cómo sé yo que es profeta? Pero ¿sabe qué? El profeta la función principal del profeta era hablarle al pueblo de Dios. ¿Y Jesús a qué vino? Jesús vino, dice la Biblia, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo vine a predicar el evangelio. Entonces, el mensaje que tenía el Señor para nosotros, ¿cuál es? El evangelio. Pero otra cosa que hoy día sí estamos mal con ese término, que dice que el profeta debería ser infalible. ¿Verdad? Cuando yo voy a decir algo,
Si no se cumple, mira lo que dice Deuteronomio 18, 20, 22. Pero el profeta que hable con orgullo en mi nombre, una palabra que yo no le haya dado o mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta debe morir. Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esas palabras que el Señor no ha hablado, con arrogancia ha hablado, el profeta no tendrá temor de él. ¿Por qué? Porque el profeta dice en la Biblia que cuando Jesús vino, dice, mi cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que primero un profeta, porque ahorita, ¿verdad? He conversado con algunas personas y hemos visto que reuniones como este invitaron a un profeta, ¿verdad? ¿Qué hoy en día es profetizar? Hoy día profetizar es hablar la palabra de Dios. Pero miren el peligro, ¿verdad? Dice que si yo digo algo de aquí que no se cumple, ¿verdad? Si yo me pongo a inventar de aquí, dice el profeta que morirá. Posiblemente en el Antiguo Testamento Dios obraba de que la gente moría así, pero yo puedo, ¿verdad? Delante de Dios, cuando vaya a dar cuenta de mis acciones como su servidor, Él me la va a contar, ¿verdad? Él me la va a contar, sí. Así que seguramente este hombre es el profeta prometido del Antiguo Testamento. Aunque Moisés es un tipo de Jesús, no debemos olvidar que él representaba a Jesús. Él vino a dar vida en rescate de muchos. Eso es lo que hizo él como profeta. Él vino a dar su vida. Podemos ver la poderosa obra de Dios a través de la vida del profeta. Y este grupo de la multitud, ¿recuerdan cuando estuvimos estudiando anteriormente que la gente no quería decir quién era Jesús? Tenían miedo porque ahí estaban los líderes, estaba la clase política y muchos querían decir no porque se metían, ¿verdad? Metían en un problema si revelaban quién es Jesús. Pero ¿sabe qué? Es el ambiente que había ahí era un ambiente muy hostil. Y esta gente, el primer grupo, no le dio temor de estar en un ambiente hostil porque ellos estaban convencidos de que Jesús era el Cristo. Por lo que vieron y por lo que él hablaba. Y hoy día, ¿verdad? Trayéndolo hoy día para pasar al segundo grupo, hoy en día estamos en una generación que es muy hostil ante Jesús y su evangelio, ¿verdad? Y contra la iglesia también. Los medios de comunicación, las redes sociales, las universidades, los colegios, la sociedad misma es muy hostil contra Jesús, ¿verdad? Podemos hablar hasta de Dios, porque Dios hay muchos según, pero de Jesús es más complicado. Así que, ¿a quién vamos a creer nosotros? ¿A este hombre que nos ha hablado? ¿O vamos a creer, verdad, a la sociedad que dice tantas cosas? ¿O vamos a creer en lo que a través de la palabra de Dios y a través de nuestra vida nos hemos dado, que Jesús es el Dios poderoso? ¿A quién le vamos a creer? Y tú, mi amigo, ¿verdad? Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, ¿a quién le vas a creer? Dice, versículo 41. Otros decían, primer grupo que decía, este es el profeta. El segundo grupo fue más osado y dijo, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿acaso Cristo ha de venir de Galilea? Imagínate, ellos decían algo y había un grupo allí hostil diciendo, refutando todo, refutando. Estas personas vinieron a ser mucho más osadas porque dijeron, la palabra Mesías es Salvador, el ungido, ¿verdad? El Redentor. Hasta la mujer samaritana, recuerden cuando vino la mujer samaritana, habló con Jesús y le dijo, oye, se queda de venir el Mesías. Ella aún sabía. Y este pueblo, esta multitud dijo, este es el Cristo. Y aunque en el verso 13 dice, sin embargo, nadie hablaba abiertamente por miedo a los judíos, este grupo no se dejó intimidar por eso. Mira que cuando uno conoce de Cristo, cuando uno está convencido, ¿verdad? Uno se deja intimidar. Uno no es un cristiano ¿cómo se llama? Cristiano secreto o cristiano que le dan, porque vamos a ver, este grupo también está ahí metido. Cuando Cristo llega realmente a la vida de alguien, ¿sabe qué dice la Biblia que se nos da? Busque 2 Corintios 5:14. 2 Corintios 5:14. Así que ya estamos con este grupo, ¿verdad? Los que dijeron que este es el profeta y este es el Cristo, el grupo que estaba convencido al ver a Cristo hacer lo que hizo. 2 Corintios 5:14. Mira lo que dice. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, ¿qué dice ahí? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mire, cuando Cristo llega a la vida de alguien, dice, el amor de Cristo nos apremia. Dice, la palabra premiar es como me constriñe, me impulsa, me obliga, y la persona no puede callar. Al reconocer quién es Cristo, lo podemos leer en el libro de Hechos, cómo los apóstoles fueron bien
bien osados, bien valientes y murieron aún por la causa, dijeron, porque el amor de Cristo no puedo yo callarme, ¿verdad? No puedo callarme de saber que lo que viven los que me rodean es la falta de lo que a mí se me ha dado en Cristo, por gracia, no porque sea mejor. Y esa es la respuesta. Y no podemos callar. Por eso el cristiano no puede callar cuando conoce este amor tan maravilloso de Cristo. No podemos callar, ¿verdad? Y estas personas, ¿por qué no callaron en un grupo? Porque este sí era el grupo de lo que llama en la Biblia la manada pequeña, el grupo de los que hablan, de los que han entrado por la puerta estrecha. Recuerdan que la Biblia dice que hay dos puertas: la puerta ancha que lleva a la perdición, donde camina todo el mundo, y la puerta estrecha que solamente un grupo, por la gracia de Dios, camina, muy incómodo. Y entonces esta gente por eso reconoció que Él era el Señor, porque habían entrado verdaderamente por esa puerta, ¿verdad? Había entrado por la puerta estrecha. Cuando por la gracia de Dios, Dios nos llama a nuestros corazones, ¿verdad? Queremos que otros también le conozcan, queremos que otra vez. Estaban sedientos y habían aceptado la invitación a beber. Entonces cuando tú estás sediento y bebes el agua, ¿cómo te sientes? ¿Ah? Te sientes, wow, esto es lo que me hacía falta. Y tú quieres que los demás también se alimenten, ¿verdad? Solo hay dos opciones, solo hay dos opiniones, y la que verdaderamente, hablando de este grupo había tomado la mejor decisión. Este es el profeta, este es el Mesías esperado. Aquel que trajo el mensaje tenía y sigue teniendo este mensaje de importancia a los hombres. Pero ¿sabe qué dice el verso ahí? Bastante, ya no vivas para ti. Imagínate, un mensaje segundo. Hemos estado mirando con Pati algunas películas y siempre la película dice, son películas romanticonas, sigue tu corazón. Sí, ese siempre, sigue tu corazón, sigue tu corazón. Y ese no es el mensaje que tiene la Cristo, porque Cristo dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Los sentimientos te engañan, ¿verdad? Los sentimientos no son malos si son guiados por la razón, pero una razón de sabiduría. Porque hay tanto traspié entre los cristianos, porque son muy sentimentales y todo es por el corazón. Y Dios, ¿verdad? Me contaba una hermana, Dios que si te ha escogido Dios para salvación, ¿verdad? Él va a hacer que tú madures. ¿Sabías? Y es mejor madurar nosotros aquí, bregando, buscando que Dios lo haga a su manera. Dios no es malo, porque en la escuela dominical se puede hablar que Dios es bueno, pero resulta que una hermana esta semana me contó que fue a un lugar a dar gracias. Estaba buscando a alguien. ¿Dónde está la mujer que oró por mi esposo? Llegó, no la vio porque era una de pelo blanco y todos eran viejitos. Y sí la consiguió, pero dice, yo quiero orar y dar gracias a Dios. ¿Y eso qué sería? Bueno, resulta que yo el día que vine a este lugar dije, necesito a alguien que ore por mi esposo. Ah, sí, ¿qué necesita que oremos? Es que mi esposo, él es alcohólico y se ha metido en serios problemas con el alcohol y llega golpeado y llega esto. Y esa señora ese día, hace unos días atrás, oró por mi esposo. Ay, ¿qué pasó? ¿Y él dejó de beber? Ay, ¿qué pasó? Resulta que una de esas noches de sus andadas ha tenido tremendo accidente. Acabó con el carro. Quedó con una seria lesión en su columna. Y de ese día no toma. Y ahora está de médico en terapias. Y hasta lo escuché escuchando música cristiana. El hecho que tú ores a Dios, Dios no va a responder de la manera final feliz. El final feliz es estar con Cristo. Pero si tú has sido llamado por el Señor y estamos orando, o alguien está orando por ti, Dios va a hacer que tú entres por el carril. Pero qué mejor que buscar de su presencia, qué mejor que hacerlo, ¿verdad? Disciplinadamente buscando de Él y que Él tenga que hacer estas cosas. Aunque Él hace y es bueno, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Dice Proverbio que el que gana almas es sabio. ¿Has leído eso? El que gana almas es sabio. No dice el que hace dinero, no dice el que es el superempresario, ni siquiera habla, ¿verdad? Dice que el que gana almas es sabio. Así que si Dios nos ha llamado, ¿cuál es nuestro trabajo? Hablarles a otro mientras yo vivo a Cristo, hablarles a otro de Cristo. Y si Dios te ha llamado a eso, te invitamos a que te unas a nosotros como equipo. Tenemos un equipo que queremos y estamos haciendo, aún lo incipiente que seamos, estamos siendo, como dice Hechos 17:6, de los que trastornan al mundo. Aunque este grupo estaba convencido de la identidad de Jesús, hubo otras reacciones. Entonces este primer grupo estaba convencido. No le dio miedo y siguió hablando. El segundo grupo, ¿cuál eran? Los hostiles. Mira el verso 41.
dijeron, mientras ellos decían, sí, ellos decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de descendencia de David y de Belén, la aldea donde era David? Este grupo se predispuso contra él. Mira, hay gente que está, tú le hablas y tienen su corazón cerrado. ¿Los conocen? No me digan. Hay gente que, mismo Jesucristo con los otros, hablando, haciendo milagros, y ellos no querían, ellos no revisan ni siquiera, ¿verdad?, como hace un cristiano. Ellos debían revisar las Escrituras. Ellos indudablemente dijeron, el Cristo no viene de Galilea, ¿verdad? Pero si ellos hubieran investigado un poco más, hubieran sabido que Jesús nació en Belén. Pero no el hecho que haya nacido en Belén tenía que quedarse en Belén, porque Jesús hizo su ministerio en Galilea. Y viene del linaje de David. Si hubieran hablado con su papá y su mamá, hubieran sabido que qué. Y ellos, estamos hablando de los líderes, no era cualquiera ahí. Nosotros llegamos a una reunión y hay un poco de gente. ¿Qué está pasando? No, que ahí hay un hombre que dice que es el Cristo. No, estamos hablando de los líderes, o sea, las personas que más sabían y que dirigían a través de las Escrituras, dirigían el pueblo. Ellos sabían mucho, pero no estaban interesados de investigar quién era Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Jesús, cuando Jesús hablaba, ellos se veían reflejados que lo que Jesús decía, ellos no lo vivían. ¿Y recuerdan dónde empezó ese odio? Cuando Jesús sanó en día de reposo aquel paralítico en el Betesda, puede leerlo en su casa, Juan 5:18, ellos dijeron, este hombre tiene que morir. ¿Qué quiere decir? Que este grupo hostil no iba a cambiar, su corazón estaba cerrado totalmente. Pero acá, ¿por qué? Sí tenían razón al decir que el Mesías venía del linaje de David. Eso lo podemos leer como tarea en casa, en 2 Samuel 7:12 dijo así, el Señor le dijo a David, cuando tus días se cumplan y reposen tus padres, levantaré de tu descendencia, de ti, después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, levantaré, ¿verdad?, a un hombre que establecerá sus tronos para siempre. Lo dice en 2 Samuel. Así que verdaderamente ellos conocían la Escritura, pero no quisieron investigar quién era Jesús, ¿verdad? Hay gente, y ojalá aquí no haya nada, que tiene cerrado su corazón, ¿verdad? Cerrado su corazón ante el Señor. En Mateo 2:3-6, dice así, Mateo 2:3 dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Imagina, Herodes pudo investigar, ¿qué dice allí? ¿Qué dice el versículo 5? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Lo sabía Herodes, lo sabían los magos, pero estos hombres, esta gente, ¿sabe qué es lo que pasó con ellos? Ellos sufrieron lo que llaman el orgullo espiritual. El orgullo espiritual quiere decir que ellos conocían mucho, pero practicaban poco. Y dijeron, ¿puede salir de esa insignificante ciudad de Jerusalén un gobernante? Estamos en peligro. ¿Se acuerdan del joven rico lo que pasó cuando se reunió con Jesús, ¿verdad? El joven rico le dijo, maestro bueno. Y dijo, ¿tú por qué me llamas bueno? ¿Verdad? Solamente uno es bueno. Jesús le dice a él, solamente hay uno bueno. Y le pregunta, ¿tú has cumplido los mandamientos? Claro. Le dijo, claro. Le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo Jesús, ¿tú has ahorrado para hermano? Y él dijo, todo lo había hecho. Es peligroso cuando nosotros empezamos a confiar en lo que yo hago para el Señor. Es peligroso porque empezamos a vernos como estos hombres. Estos hombres veían a los demás como menos y veían a los demás porque ellos tenían conocimiento, y este es un problema que puede pasar en nosotros como iglesia, porque nosotros enseñamos sana doctrina, ¿verdad? Quiere decir, ellos tenían la sana doctrina, pero no tenían la práctica sana. Y se convirtieron en fariseos, ¿verdad? Y la palabra un fariseos, aunque era un grupo separado para buscar a Dios, son aquellos que dicen, yo no necesito médico. Ellos necesitan médicos, ¿verdad? Creen falsamente que el evangelio, que es el mensaje de Dios, ya no es para ellos porque ellos son salvos. El evangelio es para los que están perdidos. Y diariamente no pasan las escrituras delante de él. Han leído, y hay una de las parábolas que a mí siempre me recuerda, la del publicano y el fariseo. Resulta que el fariseo
Esa la aprendí yo cuando yo me imagino, hace como 30 años y no se me olvida, todavía funciona la memoria. Resulta que estaba el fariseo llegó y se metió hasta el altar y dijo: Señor, gracias, porque yo no soy como este hombre, yo ayuno 2 veces, yo hago esto y doy hasta mis diezmos y mi ofrenda. Era el fariseo, el orgullo espiritual. Entonces llegó el publicano. ¿Recuerdan que es un publicano? Mateo era lo publicano. El publicano era lo peor de lo peor, porque el publicano era un traidor. Era un traidor porque el publicano era judío, pero robaba a los judíos y robaba a Roma, como Mateo. Recuerda que Mateo, cuando lo llamó, estaba con dinero ahí en la mesa, ¿verdad? Y la dejó tirada. Bueno, este publicano, que era lo peor, ni siquiera pudo entrar al templo, y desde afuera dijo, desde allá, dice: Señor, perdóname, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y dice la Biblia que este hombre se fue rápidamente justificado, perdonado, ¿verdad? Porque se vio su condición. Pero a veces nosotros, cuando estamos en unos ambientes como este, empiezo a mirarme como muy bueno y empiezo a confiar de mi desempeño. Y esto no es más que fariseísmo cristiano hoy día, ¿verdad? Y eso me da mi temor, porque nosotros pues estamos siempre y vamos a la escuela dominical y en los grupos de gracia se habla muy buena doctrina. Pero ¿cómo está en la práctica? ¿Cómo está la práctica? La práctica es la que se ve si hay perdón, misericordia. Es un defecto fatal que tenemos nosotros, empezar a confiar y confiar en lo que yo hago y empezar a ver a los demás como que son necesitados y yo no, ¿verdad? ¿Sabe qué dijo? Dice un himno muy viejo, dice: nada traigo en mis manos, simplemente a tu cruz me aferro. Nosotros no podemos traer nada ante Dios, decir: bueno, yo tengo 35 años de cristiano ya, prácticamente estoy ahí, el Señor ahí al lado mío. No. Esos orgullos espirituales bien peligrosos, para caer, bien peligrosos. Y podemos, cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, si nos descuidamos, hemos pasado o vamos a pasar, Dios los guarde de pasar por esa confianza excesiva en mis desempeños. Ya vine a la iglesia, ya cumplí con Dios. Y después, cuando salgo de allá, como que se me olvida y no practico. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios va a permitir que las prácticas salgan ahí, aún saliendo, alguien te haga una llamada inapropiada, alguna cosa. Y estamos reaccionando de la manera que debe ser. Si no es así, es decir: bueno, Señor, gracias porque me recuerda que soy un pecador y que necesito mucho de ti. ¿Es una actitud mala? Es una actitud que debe tener todo cristiano, por muy maduro, es: yo necesito de ti. ¿Verdad? ¿Qué hizo ellos? Estos hombres miraron a la multitud con desprecio. Ellos decían: bueno, nosotros somos los que manejamos la Biblia, somos los líderes, ¿verdad? Y miraron a Jesús. Este fue aquel que nació, aquel que vivió, y Jesús naturalmente nació en un miserable establo. Lo que nosotros vemos en los pesebres, eso no es nada comparado con donde nació Jesús. Y un pueblo tan insignificante. Porque él se valió, ¿verdad?, de la humildad y la simpleza. Ellos dijeron precisamente, ¿qué dijeron? Él nació en Nazaret. Él viene de Nazaret, nació en Nazaret. No quisieron revisar. Versículo 43. Así que surgió una división en la multitud por causa de él. Jesús siempre trae división. ¿Sabía que Jesús trajo división? Jesús no trae unidad. Se oye como raro, ¿verdad? Pero Jesús no dice. Busque por favor Lucas 12, 51, 53. Cuando se predica el evangelio y Cristo es expuesto, esto trae división. Lucas 12, 51, 53. Oren para que yo ponga la cita ahí, porque sí sé que no las pongo ahí. Lucas 12, 51, 53. Son palabras de Jesús, pero son palabras, ¿verdad?, que necesitan ser analizadas. Lucas dice: ¿piensa que vine a dar paz en la tierra? No les digo sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en su casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Están divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. ¿Sabe que Jesús vino a dividir? Y esta reacción es la más común cuando se predica. ¿Pero qué significa que sean división? ¿Que se van a pelear? No, quiere decir que unos, ¿verdad?, unos van a caminar en la luz y los otros caminen en las tinieblas. Unos serán ovejas y otros cabras. Unos serán hijos de Dios y otros serán, lo que dice la Biblia, hijos del diablo, Juan 8:44. Estas reacciones alrededor de la figura de Jesús son normales. Y por eso no se escapa de audiencia ya. Y a un día, hoy esta audiencia también habrá ese tipo de reacciones. Este grupo lo rechazó abiertamente
y no consideraron ninguna evidencia, ¿verdad? Y tantas evidencias. Dice, el que no está a favor de mí, dice la Biblia, ¿qué dice? Está en contra de mí. ¿Saben que en Cristo no hay nada neutral? Él no hay neutral, no hay medio cristiano, casi cristiano. O somos o no somos. Unos son abiertamente, ¿verdad? Pero el que no, dice que el que no hace, se me fue la palabra, el que no construye desparrama. Así que una persona que ha sido criada para vivir para Dios y su plan, bueno, gloria a Dios. Pero el que no, yo no hago nada. No, pues tú estás dando. Si Dios te creó, para ser un reflejo de su gloria y tú no estás reflejando, tú estás siendo una piedra de tropiezo para cómo debe vivir un hombre, cómo debe vivir un matrimonio. Y eso es, ¿verdad? No causa menor. Algunos, 44, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. ¿Por qué nadie prendió a Jesús en ese momento? Que estaban los líderes, que estaban los guardias. Porque no había llegado su hora. No había llegado su hora. Desde ese momento hubo, o dicen algunos comentaristas, que hubo un poder que no permitió que Jesús lo agarrara. Porque ¿cuándo iban a agarrar a Jesús para llevarlo a la cruz? En el momento que Dios así lo había determinado. Tercer grupo, entonces tenemos un grupo que son los convencidos. Hablaron y no les dio temor. Otro grupo, como los líderes fariseos, abiertamente hostiles. El tercer grupo, lo bueno es que son 4. El tercer grupo son los confundidos. Vamos a ver qué dice 45. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? ¿Sabe quién eran los guardias? Los guardias eran unos levitas que eran los que cuidaban el templo. Ellos conocían la palabra. Ellos conocían la palabra y ellos miraban que lo que Jesús decía era correcto. Y la manera que Jesús decía era bien. Y estos líderes, los jefes de ellos, me dijeron, ¿por qué? Y ellos, ¿sabes lo que dijeron en el 46? Ningún hombre ha hablado como habla este hombre. Ellos eran entrenados, no eran los líderes, pero ellos conocían las escrituras, pero ellos escuchaban, veían, analizaban la escritura, pero tenían su oído abierto a las críticas de Jesús. Ellos estaban entre dos aguas. Ellos no dijeron Jesús como el primer grupo es el Mesías, pero tampoco estuvieron como el segundo que dijeron, este es un apóstata, este es un falso profeta. Ellos se paralizaron entre la gracia y el odio que tenían a Jesús estos líderes, ¿verdad? No lo pudieron atrapar porque Dios es soberano y solo en el momento propicio ellos lo iban a atrapar. 47. Entonces los fariseos le contestaron, es que también ustedes se dejaron engañar. ¿Ustedes también se dejaron engañar? Los estaban regañando, ¿verdad? Porque ustedes no tienen discernimiento espiritual. Ustedes no saben quién es este hombre. Ustedes son levitas y son tan ingenuos como la multitud. Mira, estos primeros ya los engañó. Ustedes también. Esa multitud, ya vamos a ver lo que decían de la multitud. Ellos veían a la multitud, que no eran ellos, como si no fueran nada. Como si no fueran nada. Y ellos desacreditaban a Cristo para que estos guardias no se dejaran impresionar por lo que Cristo estaba haciendo. Estos hombres, aún maestros de la ley, no juzgaron a Jesús de acuerdo a la ley, sino que se dejaron llevar. Y eso es la importancia. Nosotros hablamos la semana pasada de Lutero y la sola escritura, ¿verdad? Ellos tenían que haber ido a la escritura y decir, este hombre dice esto, este hombre hace esto, y haberse convencido. Pero se dejaron intimidar por este grupo de poderosos. Verso 48. Le dicen al final, ¿acaso alguien ha creído de los gobernantes o fariseos? O sea, ustedes que son unos levitas, que son, ¿verdad? Conocen la escritura, pero son los sirvientes del templo. Nosotros somos los líderes. ¿Alguien superior de nosotros los conoció? ¿Ah? Nosotros no conocemos a ningún líder de la nación, algún rey, algún sumo sacerdote que haya creído en este hombre, ¿verdad? Para apelar ese... ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes son más sabios que los gobernantes de nuestro pueblo? Pero qué triste que estos tan conocidos, tan sabios, unos pobres campesinos, pescadores, tuvieron el amor de Dios y le conocieron. Si ellos son tan sabios, ¿no serían ellos los primeros en reconocerlo? Ellos decían que la verdad estaba determinada, ¿saben qué? En base a lo popular. ¿Qué opinan ustedes? ¿La verdad está en base a lo popular? Si estos hombres y esta multitud no creyó, ¿cómo ustedes van a...? Ellos no amaban a Dios, sino... ¿A quién amaban ellos? A su sistema religioso. Tenemos que tener cuidado. Versículo 49. Pero esta multitud que no conoce la ley, mira lo que dice al final. ¿Qué dice al final de esta multitud? Maldita es. Mira cómo miraban al pueblo y que ellos habían creído al Señor. Estos líderes de la nación de Israel eran los pastores de ellos. ¿Quién eran ellos?
Si ellos eran los líderes y ellos eran judíos, ellos eran los pastores. Imagínense un pastor, un líder hablando así de su oveja. Esos son unos malditos. No conocen las escrituras, son unos pobres ignorantes. ¿Ah? ¿Cómo ustedes se van a rebajar a ser como esos? Ellos se consideraban una élite, ¿verdad? Y ese es el peligro vuelvo y lo repito, de la gente que estudia la Biblia y no la practica. Por eso mucha gente del entorno que vengo yo, de otra iglesia, les da miedo ir a seminarios, eso, porque dice que se les pone la cabeza grande y el corazón pequeño. No, a mí me encanta leer ahorita, mire, tú me dices, todas las semanas me llegan libros porque me apasiona, pero que Dios nos guarde de que eso me haga ver como, yo lo hago por el compromiso de poder, ¿verdad? Ser un mejor instrumento, pero que Dios nos guarde de creer en un intelectual de la Biblia, porque nos puede pasar, el Señor en su gracia nos puede permitir que caigamos así. Ellos se mofaban y ridiculizaban, qué palabra tan difícil, hermano, esta palabra está difícil, ridiculizaban a la plebe, ¿verdad? ¿Saben qué? Podemos amar la teología, ir al seminario, yo soy un seminario y no voy a dejar de ir, porque veo la importancia, pero si eso me hace a mí verme superior y me cierra mi corazón, yo lo hago porque es necesario, porque es gran compromiso. ¿Sí? Escucharon que alguien que predique lo que no es, ¿verdad? Como profeta, entonces quiero tener todo, pero hay que tener humildad, hay que tener amor. Estas personas tenían la sana doctrina, pero no tenían amor. Y eso pasa en muchos lugares como este, ¿verdad? Donde se predica, somos sana doctrina, pero somos indolentes a la gente. Me confío, no, mi pastor ese me enseña a mí, no me enseñan falsa doctrina, pero la estás practicando, estás teniendo amor, compasión. La sana doctrina que no está acompañada del amor no sirve para nada. No estoy diciendo que entonces la falsa doctrina con amor, no, nada que ver con enseñanza falsa. Pero de nada me vale a mí conocer los secretos del Señor si no tengo humildad y compasión por la iglesia de Cristo. Nada me vale. ¿Y qué? Porque la gente no tenga educación, porque tenga una mente simple, yo la veo a ver como pobre gente crédula. Pero mire lo que pasó aquí, que esta gente, que eran élite, esa gente tenía élite y había ido a los mejores seminarios, conocía la palabra, y esta gente sencilla fue la que el Señor llamó y salvó, ¿verdad? Y ellos lo veían como pobres ignorantes, ¿verdad? ¿Y cómo podemos ver nosotros? Aquí, vamos a traerlo acá, ¿verdad? Ya terminando, me falta un grupo. ¿Cómo puede pasar esto acá? Bueno, indudablemente puede pasar que yo me congregue en un lugar como esto, ¿verdad? Que me gusta la sana doctrina, pero no soporto a mis hermanos, ¿verdad? No los soporto, ¿verdad? Hermanos que están toda la semana criticando, ¿verdad? ¿Qué es maldecir? Maldecir no es solamente decir una palabrota de esa persona, es un chisme de alguien, ¿verdad? Hablando mal de todo el mundo. Es muy fácil cuando venimos de trasfondo de iglesias de nuestros países decir, es que mi iglesia en Venezuela era así. Y querer que esta sea como tu iglesia allá en tu país. Y empezamos a criticar todo lo que hace ver. A mí, ¿sabe? Y le decía a Mayerlin ayer, ¿sabe lo que primero me dijeron a mí cuando iba a ser misionero acá? Lo que hiciste en Venezuela aquí no sirve. Porque esta es otra cultura, otra gente. Si tú quieres hacer lo que hicieron en la iglesia de Venezuela, porque es mi trasfondo, eso va a fracasar. Y conozco varios hermanos, lamentablemente, de mi país, que no se han contextualizado y que simplemente porque le den un plato de un chile picante, no me gusta y hace una mala cara, ofende a mis hermanos y mira, conozco uno ahorita que se va del país y otro por allá, porque no han sabido que nosotros nos debemos, ¿verdad?, con amor a aquellos que servimos, ¿verdad? Nosotros tenemos que contextualizarnos. ¿Qué es lo que se come aquí? Pupusa, vamos a darle pupusa, ¿verdad? Tenemos gente que hace buenas pupusas, taquiza. Por poner algo, ¿verdad? Nosotros nos cerramos y queremos decir, no, aquí se va a comer esto y esto, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y empezamos a criticar en cosas pequeñas. Tenemos que tener, gracias soberanos, estamos comprometidos con la sana doctrina, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo para podernos amar como hermanos, ¿verdad? Pregunto yo, práctico, ¿estás orando? ¿Esta semana pudiste orar por alguno de los hermanos de acá? Si no lo hiciste, yo te invito a hacerlo, porque ahí se ve el amor por tus hermanos. Si tú te estás congregando con ellos, así no lo conozcas, ¿verdad? Acércate con prudencia y decir, bueno, estoy orando por ti, ¿verdad? Porque amamos la verdad, pero si no amamos a los hermanos, ¿eso de qué sirve?
¿Ah? Hay gente que ama a Dios, dice, yo amo a Dios, pero no le gusta la iglesia. Eso no tiene nada, porque ¿cómo hablamos a Dios? A través de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo visible de Cristo en la tierra. Y ahí está la prueba. Pero hay gente, ojalá aquí no, que nos están divididos, peleados, chisme. ¿Y de qué te sirve la sana doctrina si estás hablando mal del otro? No sirve, mis hermanos, no sirve. ¿Verdad? Cuidado con parecerte o parecernos a estos doctores de la ley. En una iglesia, cuando tú llegas a una iglesia, tienes que dejar pasar cosas. Porque si no nos vamos a convertir en... ¿Sabe qué es un inquisidor? Una persona que está detrás de toda falla que tengan los demás. Y somos humanos, somos pecadores. Claro, si una persona te hace una ofensa grave, pues es una cosa. Pero si dijo un comentario impertinente o habló mal habló como de que, por ejemplo, yo le regalé a alguien una arepa y dice, oye, no, mira, las arepas no me gustan y te ofende eso, deja pasar las cosas. Porque en esas tonteras se va creando división. Tenemos que amar a la gente, ¿verdad? Queremos a veces imponernos. Eso no está bueno en lugar. Nosotros no estamos aquí para imponerlo. Ven a la iglesia a servir, ven a la iglesia a amar, ven a la iglesia a consolar, ven a la iglesia a interesarte. Eso es lo que es una iglesia. Ver, mi hermanita llegó, ¿verdad? Llegó, ¿cómo le fue? ¿Cómo estuvo su situación allá con sus hijos? Estuvimos orando, ¿verdad? Pero no demostramos amor si no nos interesamos por nuestro hermano. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien de la iglesia? ¿Ah? ¿Cuándo fue la última vez? Yo te invito que si Dios te ve y Dios te muestra a alguien que tiene alguna necesidad, la suplas. Ayuda. Y ese es el amor es práctico. Somos muy dados para decir, ¿verdad? Yo te amo. Practíquelo, practiquémoslo porque la sana doctrina acompañado del amor es un ingrediente maravilloso. Necesitamos un cristianismo doctrinal, que es esto, pero también necesitamos un cristianismo práctico. Dios nos guarde de parecernos estos fariseos. ¿Ah? Podemos caer y Dios nos puede a nosotros dar una lección como buen padre que es cuando dejamos de amar y endurece nuestro corazón. Hermanos, no propaguemos los chismes. No calumniemos, no permitamos que nadie difame a nadie delante de ti. Decía el pastor, yo no voy a permitir que alguien hable mal de mi hija y de mi esposa, mucho más de la iglesia de Cristo. Porque si lo crees o no, para Dios tiene mucho. No estoy diciendo que tu familia no vale nada. Dios ama y ama a tu familia y te la regaló. Pero dice primeramente los hermanos de la fe. Ama a tu familia muchísimo, pero también ama muchísimo a tu iglesia. No permitas que nadie más hable mal de nadie. Si tienes un problema con Raquel, a mí no me cuente, ve a arreglar con ella. Porque ya cuando usted se mete, está en el chisme. Está en el chisme. No podemos ver el conocimiento religioso, no produce esa sabiduría si un corazón no está transformado, hermano. Siempre hay una reacción, ¿verdad? Y estas personas fueron confundidos. Vamos por el último grupo. Este grupo fueron los inseguros. ¿Recuerdan a Nicodemo, verdad? Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos. ¿Recuerdan que Nicodemo llegó de noche a hablar con Jesús? Juan 3, lo vimos hace rato. Juan 3 llegó de noche. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un líder, era de estos líderes religiosos. Era prominente, era adinerado, era un hombre que moralmente vivía, es más, su nombre significa victorioso sobre el pueblo. Era un hombre respetado, un hombre moralmente excelente, pero Nicodemo no fue a visitar a Jesús de noche porque no quería verse asociado con el maestro, ¿verdad? ¿Qué quería guardar él? Su estatus, él quería guardar su... Al final él conoce a Cristo, ¿verdad? Al final, pero él tenía una fe débil, insegura, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó. Dice versículo 51. ¿Qué dijo Nicodemo? ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que oiga primero y sepa lo que hace? Mira lo que dice la NTV. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? ¿Qué estaba hablando de ellos? A los otros líderes que estaban condenando a Jesús sin ir a las evidencias, él dijo algo bueno, ¿verdad? ¿Cómo vamos a condenar a este hombre sin nosotros investigar los hechos? Y dijo algo bueno, ¿verdad? Él fue el que dio la palabra, pero no tuvo la convicción de defenderlo. No tuvo la convicción. Ellos le respondieron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta salió de Galilea. Otra versión dice, tú eres de Galilea. O sea, ellos le increparon y quisieron, ¿verdad? Decirle, nada bueno sale de Galilea, que es verdad, no es verdad, porque hubieron varios profetas de Galilea. Pero ellos estaban ridiculizando. Y mira cómo terminó la reunión, dice. Después que él dijo eso, ellos dijeron eso, y dice, mira lo que dice tristemente el versículo 53. Y cada uno se fue a su casa.
cuando ellos dijeron eso de Jesús, él se calló, no tuvo más nada que decir. Él no estaba seguro de quién era realmente Jesús. No creía abiertamente como el primer grupo, tampoco lo rechazaba, pero esa fe no sirvió para ofrecer defensa sin exponer sus verdaderas inclinaciones. ¿Sabe cómo se llama esto? Inseguridad. Inseguridad Pablo la llama confianza en la carne. ¿Qué es lo contrario a seguridad, que es fe? Ser inseguro es estar consciente de uno mismo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo me pongo a orar por alguien, ¿verdad? Voy a orar por alguien. Voy a orar por esta persona y me paro frente al espejo y voy a orar. Y me empiezo a mirar. ¿Y cómo te estás poniendo viejo? Y te dejaste esa chiva el otro día, la barba, y mejor me la quito. Si es que hace lo que es la inseguridad, ¿verdad? La inseguridad estropea la manera de obrar a Dios en mí. Me pongo a pensar en mí y en mis situaciones y me pierdo la oportunidad de que Dios me use. Dice, voy a tener una vejez tan fea. Me voy a parecer a mi abuelo que tenía el italiano, tenía la nariz grande y torcida. Y empiezo yo en mi inseguridad, me pierdo en mis pensamientos y no hago lo que Dios quiere que haga. ¿Sabe qué? Esta inseguridad, ¿verdad? Es pecado. La inseguridad es pecado. Porque estoy diciendo que yo no confío en Dios. Recuerdan que Jesús no fue apresado, ¿verdad? ¿No lo agarraron? Estaba todo para agarrarlo y no lo agarraron. ¿Por qué? Porque Dios está sentado en su trono. Y ese mismo Dios sigue sentado en su trono ahorita, dirigiendo los asuntos de tu vida. Cuando tú dudas, es por falta de fe. Porque tú a lo mejor has creído que porque Dios está contigo no te va a pasar nada malo. No se te va a dañar el carro, no te van a pagar una cosa, no te vas a enfermar. ¿Y sabes qué debe hacer una iglesia sana? Enseñarte a sufrir. Nosotros tenemos que aprender a sufrir bien. Pero creer que porque tú eres cristiano no te va a pasar nada. Y la gente, miren lo que Jesús estaba pasando con Jesús. ¿Verdad? Esa inseguridad realmente es una insatisfacción con Dios. ¿Verdad? ¿Recuerdan en el desierto qué pasó? Vino el maná y ¿qué decían después? Otra vez maná. Así somos nosotros, ¿sí o no? Tenemos algo y ya voy al trabajo y en el trabajo me dan comida. Y entonces tengo 32 stands de comida. Ya estoy fastidiado de toda esta comida. Así somos. Otra vez maná. Porque esa insatisfacción la buscamos ¿en dónde? Estoy harto de este alimento. No nos gusta lo que Dios nos ha dado, estamos diciendo. El dinero, posiciones, apariencia, personalidad. Y rezongamos porque creemos que queremos algo mejor. Y lo que es un corazón descontento es una trampa. Dice la Biblia que las muchas codicias necias y dañosas hunden a los hombres en destrucción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saciarnos de Él, beber. Si yo como cristiano porque ¿quién no tiene alguna inseguridad? Bueno, ¿qué me está diciendo Dios? Necesito más de mí. ¿Verdad? No podemos vivir con una confianza tambaleante. No hay nada mejor que vivir con una confianza firme. No desperdicies tu vida buscando la aprobación de los demás que te rodean y al final no ser hallado en Cristo. ¿Verdad? Termino con esto. No lo busquen. Filipenses 3:10 dice, mire lo que hizo Pablo. Pablo tenía todo. Pablo era un hombre exitoso, pero un asesino de cristianos. Estudios. Pablo tenía el estudio máximo. Nacionalidad. Él era romano. Era un intelectual. Y dijo, mire lo que dijo Pablo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura. La palabra basura aquí es como estiércol. Todo lo que tenía como, lo que ahora nosotros queremos, lo que nosotros él lo tenía por basura, ahora la iglesia lo tiene por lo máximo. Dijo, yo lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación en su padecimiento, llegando a ser uno. ¿Qué es lo que dijo Él? Lo más importante de esta vida es conocer a Cristo, es ser hallado en Él. Lo más importante es ser identificado con Él. Cuando Pablo conoció a Cristo, se dio cuenta que todas las demás cosas eran inútiles en la vida.
Y que todas esas buenas obras, ¿verdad?, estaban llenas de pecado y de su justicia. En medio de la fiesta, Jesús hizo esta maravillosa invitación. Si alguien está sediento, venga y beba. Y vimos los 4 tipos de reacciones. El primer grupo se convencieron, dijeron, este es el profeta, este es el Mesías. Y no tuvieron miedo a ser rechazados por los líderes. Dijeron, este es el que estábamos esperando. El segundo grupo, ¿qué dijo? Lo rechazó abiertamente. Desde el momento que Jesús sanó al paralítico en el capítulo 5, dijeron, no queremos ver nada con este hombre. Tercer grupo, los levitas confundidos. Hay gente que escucha, no me gusta la iglesia, me gusta, ¿verdad? Dice cosas estas, pero también escucha allá. No, ahora dice que venimos de que Dios y la creación y en Génesis. Y está metido allá investigando en la evolución y en el Big Bang y todo eso. Y no te digo que no lea, pero, ¿verdad? Analiza todo, pero si tú estás siguiendo y quieres experimentar de Cristo, si vas con el contrario, no vas a pasar muchas cosas, te van a confundir. Y el último grupo era como el grupo de Nicodemo, ¿verdad? Creía en Jesús, pero con una fe tan valiente. No era abiertamente como el primer grupo ni como el último grupo. Así que hoy día tenemos la misma reacción cuando se hace esa invitación. ¿En qué grupo te vistes tú? ¿Te vistes en los convencidos? ¿Estás convencido? ¿Tienes a Jesús como su mayor posesión? Hoy lo podemos analizar en un día así como iglesia, ¿verdad? Que no vino tanta gente, ¿verdad? Yo veo que mucha gente dice que hay gente enferma, pero hay gente que cualquier excusa no va a la iglesia. Pero el lunes están trabajando, están estudiando. Y somos románticos a decir que amamos a Dios. Pero si tú mira, hay gente que va hasta en muletas a trabajar y saca la mano, va a llover. Tuve hace 4 meses bronquitis. Creo que me puedo enfermar, mejor me quedo en la casa. Entonces, tenemos que tener cuidado, no es en qué lugar está mi devoción y convicción por lo que yo creo. Mira, lo mejor que nosotros podemos pasar, si vemos la Biblia, es venir aquí el domingo a la iglesia. Es estar en Cristo, lo demás es añadidura. Si yo no recibo el consejo de Cristo, no voy a poder manejar todas las cosas de la semana. No voy a poder ser un sabio administrador, no voy a poder ayudar en la crianza de mis hijos, no voy a ver, Dios está... No. Si vienes a la escuela dominical, vas a ver el próximo domingo que Dios no nos necesita. Dios es, pero Dios quiere bendecirte, usarte. Dios quiere darte todo, pero tú tienes que hacer una parte. Tú tienes que esforzarte, tienes que tener la convicción, defenderlo donde debes defenderlo y donde callarte. Otros lo adversan. ¿Te viste en el grupo que lo adversan? ¿O te viste en los que están confundidos todavía? Bueno, si estás confundido, nosotros estamos para ayudarte. Y el último grupo, ¿verdad? Los inseguros. Aquellos que creen, pero no quieren ir más allá. No quieren, bueno, si yo sigo yendo a la iglesia, voy a tener problemas con la mujer, porque la mujer no quiere ir a la iglesia. Mira, Cristo vino a dividir. Si no, mira la película del profesor Peregrino. El hombre, la mujer le lloraba, los hijos le lloraban, el pueblo le lloraba, no te vayas. Y el hombre tuvo que llegar hasta allá, todo lo que pasó. Y cuando él llegó, el Señor se ocupó de su familia. Tú no vas a salvar a tu familia de tu casa evitando no tener problemas para ni leer la Biblia ni abrirla, no. Y no es que le retes, pero dale lugar a Cristo y Él va a hacer lo que tiene que hacer. No permita que nos suceda lo que pasó con los fariseos y con otros grupos. De aquí un solo grupo se salvó, los convencidos, los demás no. Bueno, Nicodemo al final tuvo una convicción porque fue el que prestó los tumbos para enterrar, pero tuvo que crecer en su fe. Y, ¿verdad? Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie a orar. ¿Verdad? Vamos a orar para que nosotros cada día podamos tener humildad ante lo que Dios nos da, poder humildemente reconocer lo que necesitamos y que podamos estar a la altura de este tiempo representando a Cristo donde Él nos ha puesto, ¿verdad? Estar convencidos. Señor, ayúdame en incredulidad, ayúdame en duda. Y si algunas cosas yo con mi actitud muestro rechazo, ayúdame. Señor, Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo tan hermoso que nos regala. Ayúdanos, Señor, a ser como el primer grupo, reconocer que tú eres el Mesías, que tú eres el profeta, gran profeta esperado. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, representarse bien donde está. Calla esas voces, Señor, que están trayendo a nosotros inseguridades. Y danos amor por tu obra, Señor. Ayúdanos a que no solamente tengamos una buena doctrina, sino una práctica sana. Amar a tu iglesia es la práctica. Si este es el lugar que Dios te ha traído, aquí es donde te vas a desarrollar y amar, Señor. Ayuda aquí, Señor, también. Si hay aquí alguien perdido,
La Biblia dice a mi amigo, mi amiga, que todo hombre es un pecador y está bajo el juicio de Dios, que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, pero que Dios en su Hijo Jesucristo hizo todo lo que tenía que hacer para que aquellos que se arrepientan y entren a Él con fe puedan conocerle y ser declarado hijo de Dios y llegar a ser parte de su manada, de entrar por la puerta estrecha. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer y a representarte. Oramos por los que hoy no están debido a sus enfermedades, a sus situaciones, y aquellos que no han entendido el lugar, Señor, que tú debes tener. Ayúdales en esa fe insegura a crecer. Permite que sea una iglesia que pueda desbordar en el amor, de interés, de compasión los unos por los otros, y que pueda acabarse si hay aquí, si ha habido chisme o murmuraciones o críticas o falta de amor también. Ayúdanos, Señor, permite que podamos servirnos los unos a los otros, porque más de 100 veces en el Nuevo Testamento nos habla de cómo nos debemos animar, exhortar y ayudar los unos a los otros. En Cristo Jesús. Amén.